Buenos días, hoy día vamos a compartir la palabra del Señor en San Juan capítulo 3 versículo 16. Y dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. La palabra del Señor nos habla acá de que este texto quizá lo hemos visto muchas veces, lo hemos leído y lo hemos escuchado. La palabra del Señor dice que de tal manera Dios nos amó, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros sabemos de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros sabemos de que Dios, si nosotros volvemos a Él perdona nuestros pecados, porque nosotros no tenemos ya que morir nosotros, porque ya murió Jesús y Él pagó un precio. Sí tenemos que morir a nuestra carne, a las cosas carnales, a las cosas que nosotros a veces deseamos hacer, que sabemos que está mal, que viene de donde nosotros veníamos, del mundo, o sea, lejos de Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos de que Dios nos amó tanto y nos ama tanto, aún en este tiempo, que estamos en tiempos peligrosos, dice la palabra. Estamos en tiempos donde se levantará nación contra nación, reino contra reino. Dice también que en los últimos tiempos se levantarán padre contra hijo, hijos contra padres, se entregarán entre ellos. Y no habla solamente de la gente que no tiene a Dios, habla de los hijos de Dios, de los que conocemos la palabra del Señor. El Señor quiere que entendamos esta palabra, que la escuchemos con el corazón, que la escudriñemos, que realmente entendamos lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero esa palabra ya la escuché yo, así para qué la voy a volver a escuchar. Pero muchas veces la escuchamos, pero no la entendemos, pero no la tomamos. Una cosa es escuchar y otra cosa es entenderlo, tomarlo en el corazón y empezar a ponerlo por obra cada cosa que Dios nos va diciendo. Y dice la palabra del Señor que el que ama a Dios ama la luz. Y el que ama el pecado, ama las tinieblas. Dios es muy claro en su palabra. Entonces, si tú ama las mentiras, si tú amas el engaño, el robo, todas esas cosas que sabemos que nos alejan de Dios, entonces dice la palabra del Señor de que tú amas las tinieblas. O sea, si no es Dios, ¿quién es? El diablo. Ama las obras del enemigo. Y si tú amas la luz, si tú haces el bien, te gusta hacer las cosas para Dios, no para hacerte ver. No te gusta usar a las personas. Hace todas las cosas realmente como Dios quiere que tú las hagas. Porque nosotros cuando nos acercamos a Dios y empezamos a caminar en el camino del Señor, nos vamos dando cuenta qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere. Qué es lo que Dios quiere que nosotros dejemos y qué Dios quiere que nosotros no dejemos. Entonces el Señor empieza a obrar en nosotros, empieza a obrar en nuestra vida, empieza a tratarnos. Y en esta mañana el Señor me dio esta palabra. Quizás sea un poco corta, quizás no. No sé, como el Espíritu Santo me vaya dando, pero el Señor quiere que entendamos esto y que no solamente vayamos a hablarle a otro que necesite, decirle, Dios, Jesús mandó a su Hijo unigénito para salvar ¿a quién? A vos, a mí, ¿a quién más? A todo el mundo. Él lo hizo para salvarlos a todos, porque Él nos ama a todos. Todos somos su creación, pero no todos vamos a ser salvos. Solamente los que se arrepientan de verdad. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no volver a hacer las mismas obras que yo hice. Si yo robé, si yo hice esto, si yo lo que sea, y yo digo, perdón, Señor, me arrepiento, y lo vuelvo a hacer, no, eso no es un arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, no lo vuelves a hacer. No vuelves a hacerlo y tratas en lo posible. Si es un daño que ha hecho otra persona, tratas de reparar en lo que más se puede ese daño. No es que yo digo, bueno, ya van de mis hijos, listo, ahora le pido perdón, listo, chicos, yo me arrepiento, qué sé yo, ya están grandes, críense solo. No, tienes que reparar ese daño en lo que más puedas, porque estás arrepentido, porque quieres empezar a hacer lo que no hiciste antes, en lo posible, porque muchas veces es una ruptura que se hace definitiva y no hay solución para esas cosas. Son un tema muy delicado ese. Y la palabra del Señor nos dice acá en la Biblia que nosotros debemos ¿qué?
Debemos empezar a hablar de Él. A los vecinos, a quien sea, te van a rechazar, te van a rechazar. Cuando tú te propones servir a Dios, cuando tú te propones hablar, servir a Dios no solamente en un altar, ni en una iglesia, ni dentro de un templo. Cuando tú te propones hablar de Dios, cuando tú te propones empezar a enseñarles a otros, abrirle los ojos a otros, abrirle los ojos a la gente que camina sin Dios, el enemigo ¿qué hace? Se pone recontento, wow, qué lindo lo que está haciendo, me va a quitar las almas. No, el enemigo se enfurece con vos, se viene en contra de tu vida. Y déjame decirte una cosa para que sepas, que el enemigo no va a usar a aquellos que a ti no te va a afectar. Él no va a usar a aquellos que a ti no te van a importar tanto. Él va a usar a los que están más cerca tuyo, él va a usar a los que... Él te va a tirar a matar, el enemigo no te va a tirar a herir. El enemigo tira a matar. Por eso tienes que tomar la espada, que es la palabra del Señor. Empezar a revestirte con la armadura, que es la oración. Tú tienes que empezar a orar, tienes que empezar a ponerte firme y empezar a reprender toda obra de maldad y no frenar lo que Dios está haciendo en tu vida. No importa lo que tú estés pasando, lo que te haya venido y lo que estés pasando. Dentro y fuera de un templo, dentro y fuera de tu casa, dentro y fuera con tus hijos, sin tus hijos. Tú debes cumplir el propósito que Dios te ha mandado a vos. Porque tus hijos no te van a salvar. Ni tú vas a salvar a tus hijos. Sí, tu oración va a poder mucho. Porque el poder de la oración dice que puede mucho. Y más la oración del justo. ¿Y justo quién es? El que no se equivoca, el que no hace errores, el que no dice cosas malas. No, justo es aquel que se arrepiente, que acepta a Jesús y que trata siempre de hacer las cosas según el Señor lo manda en su palabra. El que siempre está alineándose. Errores vas a tener. Y la gente que no conoce a Dios, y que conoce a Dios muchas veces, se va a venir en contra de tu vida diciendo, pero si vos hacías esto, si vos hacías aquello. Porque las personas no pueden aceptar que uno cambie para bien. A que si tú cambias de bien a mal, dices, vamos a tomar, vamos a bailar, vamos allá, me voy a vestir. Se te juntan todos los amigos, todos te quieren, todos te aman. Pero cuando tú te propones decir, Dios hizo una nueva vida, Dios, cuando tú vienes a Dios, Dios te da una nueva identidad. Ya no tienes la misma vida. Lo que tú pasaste, lo que te conocieron de tu pasado, y te vienen a acusar muchas veces porque el diablo los usa, tú diles, reprende ese espíritu inmundo, que tú tienes una nueva vida, una nueva identidad. No te dejes intimidar por el diablo, no te dejes intimidar por las personas que se dejan usar por el enemigo. Tú no tienes que odiarlo, tienes que orar por ello, pero siempre tienes que estar firme, confiado en Dios, porque si no vas a bajar cada 2 por 3, vas a ir cayendo. Vas a ir dejando lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha puesto en ti. Tú debes creer lo que Dios ha puesto en ti. Lo que Dios ha puesto en ti, nadie lo puede sacar, nadie lo puede tocar. Los dones, los talentos, mientras tú te mantengas en oraciones con la cobertura de Dios, nadie puede tocar tu ministerio, nadie puede tocar nada de lo que Dios te da a ti y lo que Dios pone en ti. Nadie lo puede tocar. Tú tienes que tener esa certeza siempre y buscar a Dios sobre todas las cosas. Buscar a Dios siempre, en cada minuto de tu vida. Yo no sé para quién esta palabra, pero yo sé que estos son tiempos difíciles para los que estamos alineándolos a la voluntad de Dios. Son tiempos difíciles. El diablo se está viniendo con todo, se está viniendo con toda su furia, porque no quiere que las almas sean salvas, porque no quiere que se les abra los ojos. Pues yo te insto a ti, quien quiera que seas, que no baje los brazos, no importa quién usa. Si usa tu pastor, si usa aquella, porque a veces el enemigo usa a cualquiera, porque estamos descuidados muchas veces y no nos damos cuenta que el enemigo nos está usando. Muchos sí se dan cuenta y les gusta, pero otros no. Entonces pongámonos firmes, pongámonos en la brecha, tomemos lo que Dios nos ha dado. No es tiempo de estar llorando, no es tiempo de estar lamentando, no es tiempo de estar diciendo pobrecito de mí o que allá o que acá, no. Es tiempo de que nosotros le arrebatemos las almas al enemigo y nosotros nos pongamos firmes. Tú debes saber cuál es tu identidad en Dios. Tú debes saber quién eres, tú debes saber por qué naciste. Y digan lo que digan, quien sea que sea, sean tus parientes, sean los vecinos, sea quien sea, a ti no te tiene que mover de lo que Dios te ha dado y Dios te ha mandado. Tú debes cumplir antes que tus ojos se cierren lo que Dios te ha dicho que tú debes hacer en esta tierra. La palabra del Señor, yo también aparté acá, no sé si lo voy a encontrar porque se me salió, que dice la palabra del Señor en una parte también, que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura, haciéndolo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que también se encuentra en San Lucas. Bueno, se me salió la marquita que le había hecho. Pero la palabra del Señor dice, nosotros no solamente debemos decir a la gente que Dios los ama y que Dios dio a su Hijo unigénito, que sus pecados son perdonados, sino que también debemos decirle que deben predicar, deben hablar de Él, así como nosotros hablamos. Debemos decir, instar a las demás personas de que empiecen a hablar del testimonio de ellos. Si tú crees, Dios puede sanarte. Si tú crees, Dios puede restaurar tu matrimonio. Si tú crees, Dios puede hacer un milagro en tu vida.
Si usted está amargado, está lleno de odio, no sé cuál es tu situación. Yo te digo en esta mañana, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Si tú lo dejas, si tú lo dejas, si tú dejas el orgullo, si tú dejas ya que el enemigo te use, es tiempo de parar ya. Tú no sabes si mañana vienen a buscar tu alma. Tú no sabes si esta tarde vienen a buscar. Tú no sabes hasta dónde tienes vida. Porque el dador y el hacedor de la vida es Dios. Que sea tarde cuando tú te decidas a decir, bueno, deja la maldad, deja el odio, deja la envidia, deja aquellos que te les hacen daño, déjaselo a Dios. Es hora que nos levantemos, es hora que pongamos la mirada en las cosas que son importantes. No les des mayor importancia a esas cosas que el enemigo te pone para que tú decaigas. Te lo digo por experiencia. Y en la prueba más grande, la situación más difícil, aférrate a Dios, dale gracia a Dios, dale gloria a Dios. Bendícele y vas a ver cómo sales en victoria. Vas a ver cómo te levantas, cómo tus hijos se levantan. Si un hijo tuyo no está yendo a congregarse y tú dices, bueno, pero es que, no sé, mi hijo que allá y estoy bajoneada. No. Reprende cuando él se vaya a trabajar, cuando él salga, ora, si no quieres entrar a su cuarto por respeto, ora en la puerta de su cuarto, ora, declara, no dejes de orar, padres, es hora de levantarnos como siervo, como madre, como padre, como lo que seamos cada uno, a reprender, a tomar nuestros hijos a la cobertura de Dios. No debemos dejar que el enemigo haga estragos. Nosotros debemos poner límite a Él. Nosotros somos el que tenemos el poder. Nosotros tenemos la autoridad y nosotros tenemos la salvación. Porque Él no tiene ni poder, ni autoridad, ni salvación. Él ya está perdido. Entonces, Él que pierde con destruir. Él que pierde con desanimarte y que tú le sigas el juego. Es hora que despierte. Dios está sacudiendo ahora los espíritus en esta mañana para que tú te levantes y digas, yo voy a hacer lo que Dios me manda. Yo voy a predicar, yo voy a hablar. No tienes el apoyo de nadie, pues tienes la cobertura de Dios y el apoyo de Dios. Levántate, porque Dios a ti te va a pedir cuenta. No va a venir y le va a decir, señor pastor, porque esa hermana no hizo lo que yo le dije, entonces usted va a tener la culpa. No, Dios te está mandando a ti. Entonces levántate tú y ve. Si Dios te dice, ve a tal persona y dile que Dios lo ama, dile. Aunque la persona se enoje, te insulte, te trate de loco, te trate de brujo. Porque a veces hasta eso hace el diablo. Quiere intimidarte. Pero este es el tiempo que nosotros debemos intimidarlo a Él para que Él salga corriendo, para que Él salga huyendo de nuestra vida. No les demos la autoridad a Él. Tú eres el que tiene el poder de darle la autoridad al diablo o no dársela. Eres tú, porque Dios nos ha dado el poder. Y Él sabe que cuando un hijo de Dios se levanta y se pone firme y empieza a orar, a reprender, el infierno tiembla. Tiembla. Porque sabe el poder que nosotros tenemos, la autoridad que Dios te ha dado. Y no se lo ha dado solo a los pastores y a aquellos que tienen título, aquellos que están al frente gritando. No, Dios se lo ha dado a cada uno de sus hijos. Tú que te crees insignificante, Dios te ha dado esa autoridad. Tú que te crees menos, tú que dices, pero yo no sirvo, pero a mí no me dejan predicar, pero a mí no me... Bueno, a ti Dios te ha dado autoridad, tú tienes la autoridad, tú debes pararte, debes dejar de depender de los demás. Porque los pastores también tienen sus cosas que hacer. Tú no puedes estar todo el tiempo, pastor, por favor, puede orar por mí, porque allá, porque acá. Hay un momento que debes madurar. Al principio los nuevitos sí, pero tú debes madurar. Debes decir, yo voy a tomar, yo voy a dejar, no voy a dejar que el enemigo me intimide. Yo voy a tomar las riendas de mi hogar, voy a tomar las riendas del ministerio, voy a tomar las riendas de todo lo que Dios me ha dado y voy a empezar a limpiar, a destruir toda obra de maldad, porque Dios te ha dado la autoridad y este es el tiempo que tú lo hagas. Dios no quiere que estemos durmiendo, estamos muy cómodos, estamos descansados, estamos buenos, que pastor entonces se ponga a orar y que interceda, que intercedan los intercesores, total. Pero de tu hogar Dios te va a pedir cuenta, de tus hijos Dios te va a pedir cuenta. Y eso no quiere decir que tú debes dejarte pisotear ni por los vecinos, ni por la gente, ni por tus hijos, ni por nadie. Tú debes reprenderlos, tú debes enseñarles a ellos también que ellos tienen un límite y que deben honrarte. Así como tú honras a Dios, tus hijos te deben honrar a ti. Pero por eso no vas a dejar de amarlo, no vas a dejar de interceder. Porque muchas veces los padres en este tiempo están confundiendo. Ay, al niño no se le diga nada. Ay, no, porque se va a ofender, se va a ir de la casa. Oye, si se me va a odiar. Hay que reprender los hijos, hay que decirle las cosas como son. Si tú no vuelves a Dios, te vas a ir al infierno. Porque Dios te va a pedir cuenta a ti. Cuando un hijo te falta respeto, tú debes reprenderlo. Porque si tú no lo reprendes, es porque no lo amas. La palabra de Dios lo dice. Nosotros decimos, no, ¿cómo le voy a pegar? ¿Cómo le voy a decir eso? Pobre mi hijo. Tienes que tener un tiempo, sí, de paciencia para decir, bueno, aguanto, porque hay veces que los padres aguantamos mucho. Porque es ya, porque acá, porque está perdido, porque no se acerca. Pero si un hijo te deshonra, tú debes reprenderlo. Debes ponerlo en su lugar, su límite. Hay un límite. Porque no es cosa que yo te lo digo o alguien te lo dice. Dios te lo manda en su palabra. Si tú no lo cumples, le estás fallando a Dios. Porque Dios dice que el padre que no reprende a sus hijos no lo ama.
Por eso Dios te reprende a ti muchas veces. Cuando tú fallas, cuando tú te alejas, cuando tú empiezas a mirar lo que no tienes que mirar, cuando tú escuchas lo que no tienes que escuchar. Y te digo una cosa, una persona que está apartada de Dios o está, aún estando sirviendo en el camino del Señor, y estás en fornicación, y estás en pornografía, y estás en toda la lascivia, y estás deseando con tus ojos a un hombre, a una mujer, a una persona, o a tu prójimo, o al esposo de otra persona, estás en pecado. Y cuando tú estás en pecado, yo te digo algo, tú no tienes autoridad para reprender los espíritus inmundos. Porque el diablo no puede reprender al diablo. Y si tú estás en pecado, tienes espíritus satánicos inmundos. Tienes que limpiarte, tienes que arrepentirte, tienes que tomarte un tiempo para empezar a emblanquecer tu alma, dejar el pecado totalmente. Para que Dios use tu vida, tú debes estar limpio y fuera del pecado. No estoy diciendo que no vas a tener tentaciones, no estoy diciendo que vas a tener que luchar contra tus pensamientos. Los vas a tener, tentaciones vas a tener, pero tú tienes que mantenerte firme porque este es el tiempo donde el diablo está poniendo trampas. Y aquellos jóvenes que buscan una pareja y que buscan a alguien que Dios le dé, no miren donde no tienen que mirar, no miren para el mundo, no miren donde están esas mujeres que no quieren saber de Dios, esos hombres que no quieren saber de Dios. Aprendan a esperar en Dios, porque una sola decisión de su vida los va a arruinar toda la vida y aún los va a alejar de Dios. Sean inteligentes, sean sabios, esperen en Dios y Dios le va a dar lo mejor de lo mejor, pero en su tiempo. Manténganse firmes, manténganse fieles a Dios. Tienen que ser fuertes en las tentaciones, porque el enemigo le va a poner todo como si fuera muy hermoso. El enemigo es como que alguien que te va a envenenar y te da algo, ay, mira, un manjar hermoso, riquísimo, delicioso, y de a poco te va consumiendo hasta que te mata. ¿Y qué es lo que es que te mate? ¿Que te mate tu carne? No, mata tu espíritu, te aleja de Dios, porque las personas tienen espíritus. Cuando tú vienes a Dios, tú vienes con espíritu de envidia, de odio, de lascivia, de pornografía, de inmundicia, y Dios te limpia. Entonces, cuando tú te fijas en una persona que está lejos de Dios, esa persona tiene espíritus contrarios a los tuyos. Si tú estás en santidad, obvio, y en la presencia de Dios. Entonces, este es el tiempo donde tú debes ser vivo, debes avivarte, debes tener sabiduría, confía en Dios. Mucho por dársela disculpen la palabra, pero de canchero decir, bueno, yo voy a la iglesia, pero voy a los bailes, yo voy a la iglesia, pero salgo allá, yo voy a la iglesia. Terminan endemoniados, poseídos por el diablo y alejados de Dios para siempre. Y el diablo está poniendo trampa a los jóvenes en este tiempo. El diablo está poniendo trampa a las familias en este tiempo. El diablo está usando a aquellos que se dejan usar porque no quieren saber de Dios, porque juegan con las cosas de Dios. Hay personas que dicen y que van a buscar a Dios cuando conocen a alguien que les interesa. Por ejemplo, un joven o una jovencita que le interesa a alguien de la iglesia. Sí, yo voy a ir. Van un tiempo, se hacen los que aman a Dios, se hacen, engañan, son espíritus engañadores que tienen. Los engañan de tal manera que después salen enlazando su corazón. Se salen hasta casando, estando con ellos, algunos hasta juntándose porque pierden el temor a Dios. Y después terminan destruidos en la garra del enemigo por no escuchar. Escucha el consejo de tus padres, escucha el consejo de tu madre, escúchalos, porque eso te va a salvar muchas veces de que en un futuro tu vida sea un infierno. Entonces yo en esta mañana te digo lo que Dios puso en mi corazón. Te digo lo que Dios me está diciendo. Escucha, ten paciencia. No quieras ahí nomás tener las cosas. No quieras ahí nomás saber cosas que no tienes que saber porque no es tu edad todavía. El sexo es hermoso, pero el sexo es hermoso, sí. El hacer el amor es hermoso, pero en la presencia, casados, bajo la bendición de Dios. Si no, es fornicación, es inmundicia, son espíritus inmundos, satánicos, que atan tu vida. Entonces aprende a esperar en Dios. Y yo hablo claro, así claramente, porque así hay que hablar ahora, claramente. Ay, ¿cómo va a decir eso? La predicadora, ¿cómo va a decir eso? La profeta, ¿cómo? No, porque muchas veces afuera escuchan cosas peores nuestros hijos. Ven cosas peores nuestros hijos y nosotros no le hablamos claramente para que ellos sepan. Y terminan después nosotros llorando por ellos y ellos odiándonos, pensando que nosotros tenemos la culpa por sus errores. Enséñale a tu hijo que cada decisión que tome, él tiene que hacerse cargo de sus errores. Enséñale aunque te odie en el momento. Algún día Dios va a obrar y se va a dar cuenta. Yo te bendigo esta mañana. Esta palabra es fuerte, pero es la palabra que Dios me dio. Y te pido, Señor, papá, bendice, Señor, los que están escuchando este video. Bendice a los jóvenes, bendice, Señor, cada uno que está escuchando este video, que sea de bendición, Padre. Y que entiendan que este es el tiempo donde debemos despertar. Tu iglesia debe despertar, los jóvenes deben despertar, los niños deben despertar. Yo bendigo tu vida en esta mañana y pido que esta
predicación sea de bendición para ti. Porque Dios está hablando. Dios me dijo, habla esta palabra. Y yo hago lo que Dios me manda. Le guste a quien le guste. Por eso bendigo tu vida y te insto que lo busques. Y si estás con tus hijos alejados de Dios, no dejes de orar, no dejes de orar, no dejes de orar. Confía en Dios porque Dios lo va a hacer. Como lo hizo en ti en tu juventud, como lo hizo en ti, lo va a hacer en cada uno de tus hijos. No pierdas la esperanza. Tus ojos no se cerrarán hasta que Dios cumpla su propósito en tu vida. Se levante quien se levante, se llame como se llame, tenga el título que tenga. Tú debes cumplir lo que Dios te ha mandado en esta tierra. Para eso estás en esta tierra y para eso estás vivo hasta ahora. Por eso bendigo tu vida y te mando shalom, la paz de Dios para ti. Amén.